Hola, ¿qué tal compañeros? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a reparar este módulo, que es una botonera que pertenece a una campana extractora. Este sería el módulo de relé. Y aquí en este caso lo que tenemos son los micro switch que lleva, que son microconmutadores, como veis, de dos posiciones. Aquí lo podéis ver, on, off. Y tiene 6 patillas, o sea, son 2 vías y un conmutador de normalmente abierto y otro de normalmente cerrado. Bueno, antes de proceder a la reparación de este botonera, vamos a ver en qué consisten estos microconmutadores, microswitch, y cómo podemos identificar cada uno de sus contactos. Normalmente no suelen traer ningún tipo de marca. En este caso, por ejemplo, yo sé que esta parte que tiene, lo voy a coger aquí con los dedos para que lo veáis. Aquí tenemos el normalmente cerrado en estos dos pines y aquí tenemos el normalmente abierto, pero no sé si será un estándar en todas las marcas y todos los modelos. Quizás cada marca, pues bueno, tenga alguna forma de identificarlo. En este caso yo ya lo tengo identificado aquí. Y estos microinterruptores, microconmutadores, se tratan de conmutadores de 2 polos, 2P, y de 2 vías, 2V, 2P, 2V, porque tenemos, como podéis ver aquí, dos líneas de contacto que son independientes, en las cuales tenemos un contacto que es normalmente cerrado cuando está en la posición abierto, que es cuando está el tetón hacia afuera. Tenemos uno que está cerrado y otro que está abierto, y los comunes son los centrales. En este caso tendríamos el normalmente cerrado en estos extremos y los normalmente abiertos en este otro extremo. Cuando los pulsamos, pues se nos abren los contactos de este extremo que estaban antes normalmente cerrados y se nos cierran los contactos del otro extremo con el del centro. Lo podemos ver más claramente con el polímetro. Si lo ponemos en timbrador, por ejemplo, este pulsador lo voy a poner en posición off. Este sería posición on, posición off. En posición off o abierto, pues tendríamos que entre el centro y este punto tenemos contacto, como podéis ver, y entre este y este no tenemos contacto. Y en las vías de abajo, en el otro polo, pues igualmente. Los polos sería, cada línea es un polo, y después cada contacto abierto y cerrado serían las vías. Por eso son dos polos independientes con dos vías, una normalmente abierta y otra normalmente cerrada. Y como veis, abajo se corresponde la posición con este. Estos micropulsadores son pulsadores, no son interruptores, no son pulsadores, o sea que cuando lo pulsas se queda fijo en una posición y hasta que no lo pulsas otra vez no se desenclava, o sea, se queda enclavado. No son pulsadores de membrana, son mecánicos, llevan un muelle dentro y un mecanismo. Ahora voy a abrir este, que es uno de los malos que voy a sustituir, y vamos a ver qué llevan en su interior. Se pueden limpiar, pero yo no lo recomiendo, sobre todo en este modelo que es tan pequeño. Quizás en conmutadores más grandes, yo antiguamente lo hacía porque era muy difícil encontrar componentes de repuesto y me era mucho más factible desmontarlo, entretenerme, porque es bastante entretenido y delicado, y proceder a la limpieza interna de los contactos. Si no estaban quemados ni estaban deteriorados, pues con una limpieza bien exhaustiva, pues quedaban perfectos, se engrasan y quedan perfectos. Pero en este caso no merece ni la pena porque son tan pequeños y tan endebles los contactos que no merece la pena, y el precio que tiene esto vale menos de €1. Si yo ahora pulso y lo pongo en on, pues tengo contacto cerrado aquí, contacto cerrado abajo y aquí los contactos abiertos. A veces se utilizan los dos polos, se unen para tener que aguante una intensidad superior. O sea, si yo hago puente de aquí a aquí, puente de aquí a aquí, puente de aquí a aquí, con los dos polos, pues tenemos un solo polo que aguanta más intensidad con sus dos vías. Pero si lo que queremos es tener dos circuitos independientes con dos polos distintos y dos vías, pues lo tenemos que utilizar tal cual. Vamos a ver qué es lo que tiene dentro.
Voy a quitar esto para acá un poco, que nos estorbe. Y lo vamos a abrir. Bueno, para abrirlo puedes coger un destornillador de precisión, un cúter de estos de precisión también. Le levantamos las pestañitas que tenemos. Ya digo que en conmutadores más grandes, pues tal vez sí, y sobre todo si son conmutadores raros que no encontremos repuestos, pues podemos intentar desmontarlo con mucho cuidado, porque esto tiene muelles que en cuanto lo abramos pueden saltar, lleva piezas móviles, y lo abrimos con mucho cuidado. Y como podéis ver, tenemos ahí un muelle. Lo vamos a retirar con mucho cuidado que no nos salte, porque si te salta el muelle ya acabaste. Ahí tenemos el muelle, tenemos el actuador, que sería esta pieza sería el actuador, y abajo tendríamos aquí dentro lo que es la chapita que hacen los contactos. Como esto es tan pequeño, pues prácticamente las chapitas son unos alambritos nada más. Como podéis ver, estas piezas son las que hacen los contactos para una vía y para otra vía, y se mueven entre los pines que sobresalen aquí, que prácticamente en este microswitch, como es tan pequeño, ni se ven, pero sobresalen ahí. Y esto corre, esto si os fijáis es como una especie de grapa en forma de U, que lo que hace es abrazar unos contactos que son planos deslizantes y van alineados. Entonces corre entre los contactos y cambia la posición para arriba y para abajo. Como van las dos al unísono, uno para una vía y otro para otra, pues hacer la conmutación a la vez. Hay muchos tipos de conmutadores, diferentes combinaciones de conmutadores, pero ya prácticamente no se utilizan esas combinaciones, porque eso lo ha sustituido lo que es la lógica de control que llevan los circuitos integrados hoy en día. Pero antiguamente, que no existía tanta variedad de circuitos integrados para lograr cierto tipo de lógica de combinaciones, pues había micropulsadores que tenían muchas patillas y eran distintas, incluso distintas combinaciones. Bueno, pues ya una vez que hemos comprendido y entendido cómo funciona un microswitch, pues vamos a proceder a la reparación, que básicamente es solo saber utilizar la técnica según el caso que sea más conveniente a la hora de soldar los microswitch viejos y soldar los nuevos. Lo primero que tenemos que saber es cuál es los normalmente abiertos y los normalmente cerrados. Nos podemos hacer una idea ya por las conexiones. Como veis, si os fijáis, aquí estos no se utilizan, y en este caso tenemos que son iguales. Por aquí, que teníamos el normalmente cerrado, tiene la misma forma, y por aquí, que tenemos el normalmente abierto, también tenemos la pestañita doble igual. Así que tal vez sean iguales, o sea que tengamos los normalmente cerrados aquí en esta posición y los normalmente abiertos en la otra. Vamos a comprobarlo con el polímetro, si no estamos seguros. Con que lo comprobemos en uno, como son todos iguales del mismo fabricante, nos sobra. Esto es tan malo, pero bueno, alguno habrá que dé contacto. Entonces hacemos la prueba con nuestro polímetro y lo timbramos. Aquí, como podéis ver, obtenemos contacto. Aquí. Y aquí está el que yo he sacado. Podemos comprobarlo. En el que he sacado yo no, porque lo he destruido, pero bueno, podemos ahora, una vez que lo quitemos, lo podemos comprobar en el mismo microswitch, fijándonos en la posición que va siempre. Si no, pues le sacamos una foto o lo que sea para que no nos equivoquemos, porque si nos equivocamos ya digo que va a funcionar al revés. Ahora vamos a ver la técnica para desoldar, porque esta placa, como veis, es muy finita, es muy endeblita, no podemos forzar mucho, las pistas son bastante finas, entonces tenemos que trabajar con mucha delicadeza. Podemos proceder primero a hacer una limpieza para que a la hora de desoldar sea más cómodo, más fácil, no tengamos tanta suciedad. Entonces podemos coger, yo quito ese un poco a lo bruto, pero lo ideal sería coger nuestro líquido de limpieza, ya sea alcohol isopropílico o otro tipo, como el que yo utilizo, y proceder a limpiarlo. Limpiamos lo mejor que podamos. En este caso también comprobaremos las pistas por si acaso hubiese alguna pista que se hubiera dañado por algo, aunque lo dudo mucho, porque estos micropulsadores no trabajan, en este caso, no trabajan
a tensión de red. Utilizan tensión de 5 voltios o de 12 voltios para activar los relés que lleva en el módulo de relés. Así que normalmente, como los voltajes son pequeños y las intensidades pequeñas, no suele ser normal que se te dañe una pista, a no ser que sea por corrosión. Como podéis ver, si observáis esta pista aquí, se ve un poco negruzca, aunque la he limpiado sigue estando negruzca, entonces tendremos que verificarla y si hace falta después echarle algún tipo de barniz o de protección para que no siga la sulfatación, porque esa sulfatación de seguir pues nos puede terminar cortando la pista. Entonces esto, una vez que lo dejemos terminado el trabajo, para rematarlo podemos coger con un poco de barniz y barnizar lo que es la placa de circuito, ya sea en spray o de un brocha. Hombre, con spray es más rápido y más cómodo. Existen barnices especiales para las placas de circuito, de hecho estos 3 llevan un barniz, y si no también podéis utilizar el barniz normal de pintura, que una vez que se seca pues forma una capa protectora que va a hacer la misma función. Lo que pasa es que no está normalizado, no es igual que un barniz especial, que sea ignífugo, que sea, en fin, tenga una serie de propiedades que lo hagan más seguro. La técnica normalmente es intentar o retirar todo el estaño que podamos lo más rápido posible para que no suba demasiado la temperatura, y con otra herramienta, por ejemplo, en mi caso, con este pequeño cúter, pues hacer palanca justo aquí en la unión entre medio mientras vamos aplicando calor. Entonces colocamos, voy a colocar esto aquí bien centradito para que se vea perfectamente. Colocamos aquí, primero preestañamos un poco y aplicamos un poco de calor. Podemos también quitar con el desoldador, quitar el estaño, pero yo creo que es más rápido y más fácil levantar el componente poco a poco con mucha delicadeza. Ahí está. Y como veis, lo tenemos rápidamente fuera. Lo vamos a hacer con los demás igualmente. Y ya una vez que tenemos todos los micro switch quitados, pues ya deberemos de apoyarnos lo mejor que podamos para proceder a limpiarlo. La limpieza la podemos hacer con pompeta. En este caso no lo aconsejo mucho, puesto que esto es endeblito, lo tenéis que apoyar bien para hacerlo con pompeta, porque esto, al hacer esto, pega un golpe, pero si lo apoyáis bien, bueno, lo podemos por lo menos quitarle lo más gordo, los pelotones gordos de estaño. Limpiamos nuestra punta un poquito para quitarle el exceso de estaño y vamos limpiando todo el exceso de estaño que haya en los pads. Ya digo que aquí hay que ser delicado porque podemos levantar un pad o incluso quebrar la placa si no está bien apoyada y bien sujeta. Y ya después, si queréis, pues le podéis pasar un poquito de malla para terminar, o si veis que se os resiste mucho, un poquito de malla para rematar la limpieza. Una vez que hemos hecho ya este proceso, podemos volver a realizar una limpieza para quitar los restos que haya quedado de la resina que lleva el estaño. O si utilizamos flux, no es necesario en este caso utilizar flux. Si utilizáis un estaño de calidad, este pad se ha quedado un poquito cerrado, pues podemos volver a repasarlo para que ahora al ponerlo nuevo pues no nos levante la pista, porque si está lleno de estaño, lo más probable es que al meter nosotros el micro switch empuje la pista y la despegue de la base de fibra de vidrio en este caso. En este caso, como tenemos esta pista un poquito negruzca, vamos a limpiarla primero. Un poquito de estropajo de este verde, por ejemplo. También podéis usar una lija muy fina, del 500, del 1000, del 2000, pero esto quizás sea menos abrasivo. Esto lo que pasa es que se engancha un poco y si no, el resultado no es del todo óptimo. También podéis coger, por ejemplo, con el mismo cúter que hemos utilizado y pasarle un poquito a la pista para quitarle el óxido ese que tiene, que suele ser verde porque es óxido de cobre.
una puntita así de un destornillador con mucho cuidadito, para dejarlo lo más limpia posible la pista, porque si después la vamos a barnizar. También podemos usar esmalte de uña incoloro, es otro truco. Yo no sé lo que tendré por ahí, ahora después miraré y según lo que tenga pues utilizaré lo que tenga, o si no algún componente especial de los que hay que van con los ultravioleta para electrónica, que también es un protector. Lo que pasa es que el barniz nos va a proteger ya no solo eso, sino le vamos a dar a toda la placa y queda mucho más. Y ahora vamos a ver si realmente esa pista está bien o está mal, porque si está mal la pista tenemos que restaurarla. Eso lo vamos a hacer con nuestro tester. Función de timbrador. Vamos a ver a qué pad llega este. Llega a este pad, como podéis ver, y a este. Como podéis ver, la continuidad está correcta. Si viéramos más, por ejemplo este que tiene aquí una cosa rara, tenemos que llega aquí y llega aquí a este pad. Podéis ver, está todo bien. Donde veamos cosas raras, pues podemos comprobar que todo esté correcto antes de empezar a soldar. Después soldado también se puede hacer, ¿no? Pero es más fácil hacerlo ahora. Ahora ya lo que vamos a hacer es proceder a insertar los microswitches sin equivocarnos en la postura. En este caso van todos iguales. Como tiene grasa por este lado la placa, la vamos a limpiar también por esta parte. Este que es el conector del cable que lleva. Se me ha borrado los números, pero bueno, yo ya me los sé cómo van. Estas lámparas, 1, 2, 3. Da igual cómo los ponga porque... Pero después al montarlo para ponerle los botones es donde tenemos que no equivocarnos. Los microswitch en principio da igual el orden. Y ahora ya sí podemos volver a colocar los microswitches. Yo prefiero colocarlos todos y ahora soldar todo. Creo que es más rápido que ir uno a uno. Si tenéis el soporte, lo podéis coger en el soporte. Y ahora lo que nos tenemos que asegurar que queden bien apoyados todos. Entonces yo, aunque lo tenga cogido en el soporte, para asegurarme, lo que hago es intentar dar una puntada en cada una de las patillas. Podemos hacer, porque esto si lo suelto se van a mover y no van a quedar bien asentados. Entonces lo ideal es que estén bien perfectamente asentados. Asegurarnos. Cogerle solo un punto de una patilla a cada uno. Ahí. Ahí. Y ahí. Y ahora, una vez que ya lo tenemos, antes de soldar los demás puntos, con el dedo desde abajo, empujarlo hacia arriba para que se quede bien asentado completamente. Así, con el tacto lo notamos rápidamente. De la otra manera, si no estamos seguros, no. Y ahora nos aseguramos que hayan quedado perfectamente asentados, como podéis ver. Este, por ejemplo, no se ha quedado. Este no se ha quedado, porque el punto donde lo he cogido no tenía mucho apoyo. Pero bueno, lo volvemos a hacer en otro pin. Por ejemplo, en este. Ahí está. Ya teniéndolo asentado, pues ya aseguramos las demás soldaduras. No calentarlo en exceso porque podemos dañar interiormente el microswitch. Estos microswitch son muy sensibles. Casi que mejor ir soldando una patilla de uno y otra de otro y alternando para que así le dé tiempo a disipar el calor que va cogiendo. Es que esta punta en verdad es demasiado gruesa para este tipo de trabajo. Lo ideal hubiera sido utilizar
una punta más pequeña, pero yo por tratar de aligerar un poco no me he entretenido en cambiar la punta. Pero veis, cuando yo sueldo aquí en el centro tengo que tener mucha precisión para que el estaño no se me vaya a tropar y me haga un puente. Bueno, ya parece que está soldado. Ahora lo que vamos a hacer es verificar. Lo vamos a poner todo en off, todos los micros en off, y vamos a comprobar que esté todo bien conectado como tiene que estar. Vamos a hacer la comprobación. Lo vamos a poner en timbrador. Ahí nada. Vale. Vale. Este punto parece que ha quedado un poco ahí flojita la soldadura. Vamos a darle ahí un poquito más de estaño. Como veis, no se ha quedado completamente soldado este punto. Ahora ya sí. Como veis, estoy midiendo aquí y aquí. Está abierto. Aquí abierto. Aquí abierto. Cerrado. Cerrado porque aquí y aquí están unidos. Y este llega también aquí. Y ahora vamos a pulsar para comprobar. Vamos a pulsarlos todos para comprobar los otros contactos, que serían estos de aquí. Como veis, cerrado. Aquí cerrado porque va a estar en paralelo. Este cerrado, que viene aquí. Al LED. Este cerrado. Este cerrado, aunque no lo utiliza. Y este cerrado también. Bueno, pues ya esto en principio solo queda montarlo. Vamos a montarlo y ahora, una vez que esté montado, vamos a probarla con nuestra placa de relé y vamos a hacer una prueba. Yo ya he montado la botonera, la he conectado. Tenemos aquí la tarjeta de relé. Esto habría que alimentarlo en 220. Tenemos aquí la fuente de alimentación y nuestros diodos rectificadores. Este es el transformador, fuente de alimentación. Y aquí tendremos los relés, son de 12 voltios, entonces tenemos aquí un Zener que será posiblemente de 12 voltios, entonces la tensión es de 12 voltios. Como es muy incómoda de trabajar esta placa, para evitar problemas y que nos podamos llevar un calambrazo o pasar algo, vamos a utilizar solamente los 12 voltios que tenemos esta salida, que son las que utiliza para activar los relés. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tengo aquí mi fuente de alimentación, yo voy a alimentar aquí en el condensador positivo 12 voltios y negativo. Ahí lo tenemos ya. Y si yo ahora pruebo aquí, no tenemos voltaje porque todavía no le he dado alimentación. Le voy a dar alimentación. Y ahora ya vais escuchando ahí, se me enciende el piloto y se escucha el relé. Bueno, lo podemos comprobar. Los relés, por ejemplo, el de la lámpara, que será el más pequeño que tenemos de los tres, que será este que está aquí, en este punto. Y tenemos la salida en estos dos pines de aquí, como podéis ver. Tenemos aquí uno de lámpara y aquí el otro de lámpara. Entonces, cuando yo encienda la lámpara, me tiene que pitar el polímetro. Como veis, entra el relé, pita el polímetro. Apago. Ahora vamos a ver la velocidad 1. No tengo voltaje, solamente los 12 voltios, puedo hacerlo. Es que si no iba a ser demasiado peligroso y para no enredarnos mucho. No sabemos cuál es cada relé, pero bueno, tenemos aquí la salida para el motor. En este punto tenemos el común, que será estos dos primeros, y pues una velocidad, otra velocidad y otra. Yo no sé cuál es cuál,
Pero bueno, vamos a ir probando. A ver cómo nos entran las velocidades. Vamos a probar, por ejemplo, el primero, a ver si es la velocidad 1, que se debería de activar pues cuando yo enciendo el motor en el botón primero. Este no es. Vamos a probar en otro. Este tampoco. Vale, pues entonces el común no es ese. Entonces el común tiene que ser otro. A ver si es este el común. Y si no entra es que tiene aquí. Vale. ¿Veis? Velocidad 2. Esta es velocidad 2. Entra ahí. Es que antes no me ha hecho bien el contacto. Y la velocidad 3, pues entra aquí. Velocidad 3. Velocidad 2. Y velocidad 1. 1, 2 y 3. Y esas son las velocidades que, como veis, pues funcionan bien. En principio esto sería todo por esta reparación. Ya tendríamos esto reparado, ya es montarlo en la campana extractora y esperar que funcione correctamente. Así que nada, hasta aquí este pequeño vídeo tutorial. Espero que os haya resultado interesante y que hayáis aprendido. Si ha sido así, pues como siempre os pido darle ahí un poquito de cariño al vídeo. Si no estáis suscritos al canal, pues ya sabéis, suscribiros. Y a los suscriptores, pues muchas gracias por seguirme, por apoyar el canal. Y espero que tengáis un buen día y unas felices fiestas en estas Navidades, entrada de año, etcétera, etcétera. Nos vemos en el próximo vídeo.